Bueno, profe, vamos a empezar a entrevistar. Bueno, ya guardo mi teléfono. Te digo que estoy borré 8 gigas, 8 o 10 gigas borré anoche, entre anoche y hoy. Ay, profe. No, es que de repente se atoró mi WhatsApp. Ah, bueno. Bueno, ustedes me dicen, ¿eh? A ver, hay 3. 1, 2, 3. Ok, bueno, profesor, venimos hoy para hablar con usted, más que nada, bueno, más que una entrevista, queremos entablar un diálogo con usted acerca de la sustentabilidad aquí en la Facultad de Comunicación. Tengo entendido que usted en este momento funge algún tipo de autoridad, por decirlo de esa manera, dentro de la sustentabilidad aquí en la facultad. Entonces, no sé si nos podría más o menos hablar primero que nada acerca del cargo que usted desempeña acá. ¿Cómo no? Miren, bueno, mi nombre es Miguel Ángel Barragán Villarreal. Yo soy el enlace de sustentabilidad en la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. COSUSTENTA, que es una coordinación estatal que tiene la Universidad Veracruzana, que hay un reglamento de sustentabilidad, que se acaba de aprobar un nuevo documento de sustentabilidad en la Universidad Veracruzana en el pasado Consejo Universitario, que fue este mismo mes. Tiene una coordinación estatal que está en la ciudad de Jalapa, tiene 5 coordinaciones regionales, una por cada campus. Aquí en Veracruz hay una coordinadora regional, que es la maestra Rocío Ibargüen del Centro de Idiomas, y cada una de las entidades, o sea, cada una de las facultades tiene un enlace de sustentabilidad. Es toda una red que se teje de sustentabilidad. Por otro lado, la Universidad Veracruzana tiene representantes alumnos, y el representante regional de aquí de Veracruz, curiosamente, es estudiante de aquí de la Facultad de Comunicación, que es Rodrigo Hernández Ebrar. Rodrigo Efraín se llama, Hernández Ebrar, que ya va a ser relevado porque pues, ya egresó, ya tuvo su fiesta y ya se tiene que ir, ¿no? Sí, sí. Entonces, si te fijas, todo esto es una estructura bien montada. El reglamento de sustentabilidad de la Universidad Veracruzana va acorde con los lineamientos nacionales e internacionales, partiendo del de Río, o sea, 2030, que es una de las metas que se fijó la humanidad, y digo la humanidad porque ahí están preocupados, bueno, están metidos todos, pero no preocupados todos, porque los países más contaminantes, que son Estados Unidos y China, exigen, pero ellos no le bajan a su emisión de gases de efecto invernadero. Pero bueno, ya se está haciendo. Entonces, en la Universidad Veracruzana tenemos toda una estrategia de sustentabilidad. La gente de lejos pensaría que solamente es para recoger basura, para pegar anuncios de pon la basura en su lugar. No, eso forma parte de toda una estrategia, porque lo que se promueve al interior es la cultura de la sustentabilidad. Aquí hay que hacer una acotación. Tenemos un factor, no digamos en contra, sino un factor que nos resulta muchas veces adverso, que es que los jóvenes, cada uno de ustedes viene con sus juicios y prejuicios de casa. Si en sus casas no levantan la basura, si en sus casas no separan la basura, si en sus casas no cuidan el agua, si en sus casas usan unicel, si en sus casas desperdician, pues no lo van a venir a hacer a la escuela. Entonces tenemos que empezar desde casa. Lo que estamos haciendo nosotros es al estilo de que son muchos los llamados, pero pocos los elegidos. Hay alumnos claves que son líderes de opinión, y con ellos se está trabajando para que ellos a su vez formen grupos. En algunas facultades, debo reconocerlo, llevan un trabajo increíble, tienen huertos medicinales, tienen estrategias para la separación de basura. En la Facultad de Enfermería, por ejemplo, tienen un programa que se llama Te presto mi vaso y te presto mi plato.
Cada vez que va a haber un evento, hay un stock de platos y vasos y cubiertos que los alumnos firman por él un vale, y lo lavan y lo regresan limpio. Y ya no se utiliza unicel. Sí, sí. Aquí hemos avanzado en la Facultad de Comunicación en ese sentido, porque ya es muy poco el unicel que se utiliza, prácticamente, bueno, no diría que nulo, porque tenemos reuniones de maestros y todavía aparece el unicel. Sí, sí. Aun cuando lo que promovemos nosotros en las reuniones con los maestros es que cada quien lleve, yo te pongo el café, pero tú lleva tu taza o lleva tu termo. Okay. Nosotros les proveemos el café, las galletas, etcétera, pero ya no damos vasos unicel. Y cuando hay reuniones, se dan servilletas. Y entonces, por ejemplo, yo que sé que una servilleta no me funciona, llevo mi platito. Eso por el lado de los maestros. Por el lado de los alumnos, ya hemos logrado reducir considerablemente el consumo de unicel, por un lado, y por el otro, desacostumbrarlos a los tiraderos comunes de basura. Entre más botes de basura pongas, según para eficientar la recolección, Sí. más basura se genera. Lo que tenemos que hacer es reducir el número de botes de basura, ponerlos en lugares estratégicos. Por ejemplo, hay un bote de basura al pie de la cafetería de esta facultad. Es el único bote que hay en esa zona, entonces los muchachos llegan y tiran ahí. Algunas veces lo tiran en el lugar donde anteriormente se tiraba, irresponsablemente, pero cada vez es menos. La idea es traer un bote especial, una canasta especial para las botellas de plástico, para que no lo revuelvan. ¿Por qué? Porque se sigue generando ese desecho, ese residuo reutilizable que es la botella de plástico, porque todavía no logramos convencer a los muchachos que traigan su termo, traigan una botella reutilizable. Pero ahí nosotros tenemos que hacer nuestra parte como autoridades. En la mayoría de las facultades hay bebederos y bebederos de agua fría incluso. Entonces el muchacho trae su botella, rellena su botella y ya se ahorra 10 pesotes. Aquí no, porque el bebedero que tenemos no resultó porque sale el agua muy turbia, tiene un sabor raro, entonces ya nadie lo quiere. Curiosa. Pero este año que viene ya se propuso la dirección como meta instalar un bebedero. De esa manera, con el bebedero reduces el consumo de garrafones de agua, reduces el consumo de botellas de plástico y promueves la cultura de la reutilización. Bueno, profe, y dentro de este ámbito de la cultura de reutilización, es cierto de que a pesar de que nosotros tenemos diferentes maestros, muy pocos hablan acerca de la sustentabilidad, a pesar de que, pues como ya usted habló, hay todo un programa para esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita nosotros estamos tomando clases con la profa Coti, que es prácticamente la persona que se está encargando de enseñarnos esto de la sustentabilidad. Pero ¿cómo cree usted que debería de un profesor empezar más que nada a introducir a los jóvenes a este ámbito del reciclaje, de la reutilización? Exacto. Con el ejemplo. El mejor ejemplo es el maestro. Yo, por ejemplo, traigo mi termo. Ah, sí. Siempre traigo mi termo con café. Y siempre traigo una botellita con agua, que es la misma botellita que la voy cambiando porque esas botellas tienen benceno. La verdad es que soy muy codo. Yo la verdad quisiera traer una botella de esas de super lujo, libre de benceno, pero son muy caras. Es muy caro, todo lo ambientalmente sustentable es caro. Gracias a eso, muchos de mis alumnos ya traen termo. Muchos de mis alumnos ya traen su propia botella con agua. Entonces, lo que tenemos que hacer es permear con los maestros. Pero tiene que ser una estrategia que sea por voluntad, por mutuo propio. No puede ser a la fuerza, porque todo lo que es a la fuerza no entra. Entonces, ya hemos avanzado. Si te fijas, ya hay maestros que traen su termo o traen su botella. Mucho va a ayudar, porque en esta facultad no hay un bebedero, no hay un depósito de agua. No tenemos. Entonces, ¿cómo le puedes exigir a alguien que traiga su botella si no tiene dónde rellenarla?
Cuando tengamos el bebedero, entonces sí, la anterior persona encargada de la cafetería, ella traía agua, tenía un filtro muy particular y le vendía a los muchachos 5 pesos el relleno de la botella. Y tuvo éxito, porque no es lo mismo pagar 10 que pagar 5, ¿no? Entonces, es un asunto cultural. A ver si no me escucho mal, pero gran parte del profesorado de esta facultad somos personas mayores. Sí. Entonces no es tan fácil cambiar los hábitos, tenemos que ir promoviendo. A partir del próximo año iniciamos unas acciones más agresivas, por decirlo de esa manera, promoviendo la sustentabilidad, partiendo de algo. Esta facultad es limpia. O sea, tenemos 2 islas de separación de basura, que ese es otro rol, que desafortunadamente los alumnos tiran la basura donde quieran, no se detienen a ver cuál es cuál. Es un asunto cultural. O sea, tú no puedes poner a alguien ahí a que esté vigilando, que tíralo aquí, tíralo acá, no, tiene que ser por voluntad propia. Entonces, tenemos uno aquí, tenemos en el otro edificio. Tenemos pocos botes de basura. Si te fijas, no hay botes de basura. Están bien ubicados estratégicamente. La idea es que haya un solo bote por piso. De tal manera que si alguien genera basura, vaya y la ponga ahí, ¿no? Lo ideal sería que no se generara basura. Pero eso es imposible. ¿Por qué? Porque, sobre todo, y voy a darles un dato. En promedio, cada uno de los habitantes de este país genera 800 gramos de basura diaria, en promedio. Pero curiosamente, los de la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, generamos 1 kilo 200 gramos. Somos los que más basura generamos, incluso más que en la Ciudad de México. Claro, en la Ciudad de México son 11 millones de toneladas diarias de basura, porque son 20 millones de habitantes. Pero aquí en Veracruz, por persona o per cápita, como se dice, generamos mucha basura. Me decía alguien, no es cierto, profe, no generamos tanta basura. Le digo, yo te pongo un reto. En las noches, saca tú la bolsa de basura, calcúlale el peso y si puedes, pésala y divídela entre las personas que viven en tu casa. Y uno de ellos lo hizo y dice, profe, sí es cierto, generamos más de 1 kilo de basura. Desde el que nos levantamos, la cáscara de la fruta, lo que se cocina, lo que se desecha, ahora con esto de Amazon, cómo generamos basura, cómo generamos, ahorita en diciembre yo ya tengo un reto, ¿no? ¿Cuántos empaques vamos a recibir? ¿Qué no tenemos que ver la manera de que sea reutilizable el empaque? O alguna manera, tenemos que encontrarle el modo. El gran problema de este planeta se llama basura. Tenemos 2 islas de plástico en el Océano Pacífico que son más grandes que cualquier país. ¿Y que el plástico salió solito? No, son lo que ha desechado el hombre. Pero la madre naturaleza, como buena madre, nos enseña a su manera. Y hoy, por tanta porquería que le aventamos al mar, estamos comiendo peces con microplásticos. Hoy se ha detectado en las arterias de las personas, porque se les tapan, que tienen microplásticos. Hoy, por ejemplo, antes decías, es que hay que comer peces de aguas profundas, ¿no? Que son los más limpios, los que tienen omega 3. Pues ya se detectó que las grandes especies de aguas profundas también tienen microplásticos. Entonces, eso tenemos que resolverlo. Por un lado, sacando todo eso y depositándolo, confinándolo en un lugar, pero lo mejor es no generarlo. No generarlo. En la medida en que nosotros generemos desechos,
Evitemos generar desechos, en esa medida colaboramos. Decía el refrán, yo me acuerdo mucho cuando empecé en esto de la sustentabilidad, es que tenemos que salvar el planeta, ¿no? Y un día en una plática un maestro nos hizo ver que no, que el planeta no necesita que lo salvemos, lo que necesitamos salvarlo somos nosotros. El planeta, a raíz de que el hombre inventa la máquina de vapor y inicia el proceso de industrialización, se aceleró el cambio climático. Antier se desprendió un gran iceberg, lo cual quiere decir que el planeta se está calentando. Y hay un dato que yo doy regularmente y últimamente: el dengue. Hoy en el estado de Morelos es el número 1 del país en muertes por dengue. El estado de Morelos está a 1400 metros de altura, es un lugar templado tirándole a frío, y hay muertos por dengue. Y tú dices, ¿cómo? Si el dengue es tropical. Ojo, y fíjense bien lo que les voy a decir. Cuando vean que ya hay dengue en la Ciudad de México, ahí sí, pónganse a preocupar. Ay, profe. Porque eso quiere decir que las especies están subiendo. ¿Y por qué están subiendo? Porque el agua de mar está subiendo. Hoy día las especies animales están subiendo. Tú vas a Jalapa, tú antes ibas a Jalapa, y en Jalapa a la entrada había neblina, había pinos. Hoy, ¿qué ves a la entrada? Bugambilias. ¡Ay, qué bonitas bugambilias de colores en Jalapa! Eso es preocupante, porque la bugambilia es de clima tropical. En los parques de Jalapa hay parvadas de loros. ¡Ay, qué bonitos! Hay loros. No, porque el loro es de zona tropical. Quiere decir que se está cambiando el clima. El único animal que no lo ha entendido, adivinen cuál es. El ser humano. Entonces, ¿cuál es el problema? Le hacemos así a la perola, movemos todo y surge una sola palabra: cultura. ¿Qué cultura tiene que ver con la educación? Profe, y dentro de este ámbito de la educación, ¿usted cree que tengo entendido que dentro de la Facultad de Comunicación existen diferentes tipos de conferencias que pues tienen como objetivo la sustentabilidad? ¿Cree que sí tengan un grado de impacto mayor, por decirlo de esta manera, esperado dentro de la cultura? Sí, porque el problema de nosotros es la desinformación. Hoy día le hacemos más caso. Te voy a hacer un paréntesis. Sí. Cuando surge el coronavirus en el 2020, que fue la locura de que andábamos todos los seres humanos de este planeta andábamos, no digo la palabra, pero andábamos tontos, porque no sabíamos qué hacer, no sabíamos qué hacer. Pero en el Twitter, en el WhatsApp, en el Telegram, recibíamos mensajes: come esto, come el otro, y hubo gente que tomó cloro. Y lo voy a decir con todas sus letras, porque ahí me tocó. Maldito sea aquel que dijo que había que comer cebolla morada, con ajo, con miel, con jengibre. Sabe horrible y no te ayuda en nada. Y no te ayuda en nada, ¿no? Peor el del cloro, porque murió gente. A raíz de eso se hizo un estudio y resultó que México era el segundo país después de Turquía más chismoso del planeta. ¿Por qué? Porque fue el segundo en el planeta de enviar noticias falsas sobre el coronavirus. Documentado, o sea, no es invento mío, está documentado. Sí. Así somos los mexicanos. Entonces, este asunto cultural, ya creo entender por dónde va. Si se resolviera con pláticas, pero te voy a dar un antecedente en descargo de nosotros y en descargo mío. Organicé un recorrido por el campus. Este campus es una maravilla. Tenemos la colección de palmeras más completas de todo el sureste. Tenemos de todo tipo de palmeras.
tenemos plantas que vienen desde la época de los dinosaurios, tenemos infinidad, una flora riquísima. Bueno, nadie defiende lo que no conoce. Organizamos un recorrido que se llamó así, Conoce tu Campus. Se invitó a la mayoría, se difundió y llegaron solamente 6 personas. Y de esas 6 personas, 2 no eran de la universidad. Diosito. ¿Y los demás? Entonces, no se trata de sentarse a ver, sino identificar líderes de opinión y que sean afines y a esos alimentarles la información para que sean los generadores. Tú puedes poner 20,000 letreros, tira la basura en su lugar, apaga las luces, apaga el aire acondicionado, pero si no tienes la cultura del ahorro de energía, pues no lo vas a hacer. Si no lo ves en tu casa, no lo vas a hacer. Empecemos en casa, pero como no podemos ir a tu casa, porque además son muchos, tenemos que buscar la manera, y es lo que vamos a hacer el próximo año. No toda la población estudiantil es igual. Te digo, en enfermería están ellos mismos, los maestros, están espantados de la respuesta, tan buena respuesta que han tenido con su campaña. Hay escuelas donde tienen huertos, por ejemplo, aquí en pedagogía tienen su huerto desde hace años. Este año yo no quiero hacer un huerto, pero sí cuando menos un mini jardín de plantas medicinales para acercar a los estudiantes a ese mundo. Finalmente vamos a terminar haciéndolo nosotros, ¿no? Y yo pongo el ejemplo de cuando recolectábamos pilas, que había botes de pilas y había que entregarlas, y el único que vino fui yo. Le pedí a uno de los trabajadores su carretilla y ahí él me ayudó a lomear los garrafones llenos de pilas. Pero asómbrense, tuve que irme a comprar corriendo unos guantes porque estaban llenos de chicles mascados. Cuando ahí dice solo pilas. Entonces, el asunto es cultural. El asunto es cultural, pero aquí la clave, y ahí los quiero llevar, la clave no es esperar a que otro lo haga. Tenemos que empezar nosotros. Nosotros tenemos que empezar a hacer ese cambio. Se le atribuyen a Mafalda. Quino lo aclaró en su momento porque creció esa idea que había sido él, Quino, a través de Mafalda, el que había dicho esa frase. Pero así aparece Mafalda, la clásica figura de Mafalda, con una frase que dice: cuando quieras componer el mundo, empieza con tu recámara. Queremos componer el mundo, pero no empezamos con lo nuestro. Pero yo lo veo con los niños, quieren libretas nuevas. Oye, pero si esta libreta, como hago con mi nieta, ¿no? A ver, dame tus libretas y ella y yo nos ponemos, le sacamos todas las hojas buenas y hacemos libretas reutilizadas. A ver, tienes estos colores, los limpiamos, y ves cuánto nos ahorramos. Claro, ¿cómo la motivo? Lo que nos ahorramos nos los comemos mejor, ¿no? Sí, porque tiene que haber una motivación, pero ya no consumimos. Yo recuerdo, te voy a platicar de algo de hace más de 15 años. Yo trabajaba en una oficina del gobierno federal cuando empezaron con esto del medio ambiente. Bueno, pues era la Secretaría de Medio Ambiente. Y entonces empieza una campaña que se llamó Consumo Sustentable. ¿Qué era eso? Oye, abrían los cajones de los empleados y tenían paquetes de lápices, rollos de post-it, cientos de hojas, cientos de folios. ¿Y para qué lo quieres? Con 2 lápices la hacemos, con una libreta la hacemos. Pero fue difícil convencerlos, ¿no? A ver, yo abrí mi cajón
Pues sí, yo tenía muchas cosas, yo era el jefe. A mí todos, cada mes me dotaban y bueno, agárralo. Bueno, una empleada tenía un locker lleno de post-its. ¿Y para qué? ¿Cuándo los vas a usar? Que esa debiera ser también parte de la cultura. Antes de comprar algo, preguntarse, ¿realmente lo necesito? Amazon hoy nos está llenando de un montón de cosas. ¿Realmente lo necesitamos? Bueno, si lo necesitas, úsalo porque para eso es. Pero ¿y el empaque? ¿Qué hacemos? Fíjate, te mandan un empaque. El más sencillo es una bolsa de cartón, pero adentro viene una bolsa de bolitas con aire para mandarte una memoria de este tamaño. Entonces, tenemos que empezar nosotros mismos a hacer ese cambio, nosotros mismos reflexionar. Y qué bueno que en el aula nos los expliquen, porque el problema es global, pero la solución empieza por lo local. ¿Yo para qué quiero como ahorita? Y si no lo digo reviento, que por ejemplo el gobierno del estado ahorita en Jalapa está plantando miles de árboles para que vean que él quiere salvar el planeta. Pero son árboles condenados a morir porque los está plantando a 1 metro de distancia. Y los plantan y no los riegan. Entonces nomás se toman la foto, es que hemos plantado 10 millones de árboles. No, a mí no me digas cuánto plantaste. A mí dime cuántos han crecido. Entonces, todo se redunda, todo a donde tú quieras se redunda una palabra: cultura. Cultura, el asunto es cultural, pero el cambio tiene que venir de uno mismo. Si tú no cambias, no vas a cambiar a los demás. Y tienes que empezar desde tu casa. Dice bien la epístola de Melchor Ocampo, que era la que antes nos leían cuando nos casábamos, ¿no? Ahora ya no, ahora que Dios los bendiga. La familia es la célula básica de la sociedad. Entonces, si tú no empiezas en tu casa, tú nada más sal y pregúntale: oye, ¿en tu casa separan la basura? ¿En tu casa separan la basura? Lo que para unos es basura, para otros es un tesoro. Tú desechas las cosas y hay gente en las noches que viene sacándole la basura, lo que puede vender. ¿Por qué no se lo das separado? ¿Por qué no le das el cartón amarradito? ¿Por qué no le pones aparte las botellas de plástico? No las ensucies, sucias no valen lo mismo. No todo lo metemos y creemos, fíjate qué tontos somos, que echándolo todo en una bolsa negra para no ver lo que hay adentro, ya, ese ya no es mi problema. Y no, porque la madre naturaleza nos está haciendo así, nos lo regresa. Nos lo regresa. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, al inicio de la entrevista usted mencionaba la Agenda 2030, pero mi pregunta es, ¿usted considera o en su opinión piensa que México tiene algún tipo de estrategia en el cual pueda aplicar bien todos estos alineamientos? En papel sí. Te lo voy a poner más fácil. Tú ya fuiste al kinder, fuiste a la primaria, fuiste a la secundaria. ¿Vas en qué semestre de la universidad? Quinto semestre de la universidad. Mínimo llevas, ¿qué será? 15 años, mínimo, yendo a escuelas. ¿En alguna de ellas te dieron clases de sustentabilidad? ¿En alguna de ellas te dijeron que tienes que cuidar los árboles? Pero tú revisas los programas de la SEP y tienen un plan de sustentabilidad. Es más, Veracruz tiene una estrategia veracruzana de educación ambiental, el famoso EVEA, googlealo. Desde el 2004 fue la primera vez que se aprobó. Es más, ya se hizo una reforma, una actualización. Pregúntame dónde se aplica. No nos lo enseñan.
Y si algún maestro osa enseñar eso, estás loco, hay un programa que tenemos que cumplir. Ahí viene el ecoloco, como nos dicen a los de sustentabilidad cuando llegamos a una reunión. Oye, ¿no? ¿Cómo ponen vasos de unicel? Ahí viene el ecoloco, el que quiere salvar el planeta. El asunto es cultural. Educación, a lo que le tenemos que apostar es a la educación, a eso. ¿Y considera que las empresas socialmente responsables puedan llegar a tal punto de ser un ejemplo del cual la sociedad en la cual se integran puedan, pues eso mismo, poner el ejemplo del cual la comunidad lo siga o puedas implementar aún más acciones? Pues mira, hay varias, no muchas, hay varias empresas socialmente responsables. Socialmente, no sustentablemente responsables. Y te la voy a poner fácil. Los fabricantes de agua embotellada, ellos debieran ser los que debieran recibir todo ese plástico. ¿Por qué no lanzan la campaña? Si tú me traes una botella, te cuesta $1 menos. Con los celulares, cuando vino lo de los celulares, ponían depósitos. Nokia llegó a poner depósitos, Telcel llegó a poner depósitos para que la gente tirara los celulares que ya no usara. Pero alguien dijo, es que tienen oro. Y sí, tienen oro, pero son partículas de oro. Y ahí los tienen en su casa. Y ahí los guardan porque algún día, por obra y gracia del Espíritu Santo, van a funcionar y va a salir el oro solito. No saben que eso se oxida y produce gases. Las baterías se revientan y producen gases tóxicos y los tienes en tu buró. Entonces, las empresas no se pueden decir sustentablemente responsables hasta que no se hagan responsables de lo que generan. Yo te pregunto, ¿cuántos envases de Coca-Cola son retornables? Solamente uno, el grandotote. Y la gente sí lo lleva porque son 3, 4 pesos menos. Pero ves una botella toda pelada. ¿Qué hizo Coca-Cola? Ahora te venden las ampolletitas, las botellitas chiquitas, que son un peligro para la humanidad porque tapan los drenajes. Las empresas, los supermercados, es que nuestras bolsas son biodegradables. No, lo que pasa es que las primeras bolsas estaban hechas para 15 kilos, para soportar pesos de 15 kilos. Hoy las hacen tan delgaditas que te dan 2 o 3 bolsas. Y no se degradan, se desbaratan y se integran al ambiente. Hoy, y pregúntenselo a cualquier otorrinolaringólogo, ¿por qué tenemos tantas alergias? Por las cacas del perro. Toda la gente quiere tener un perrijo, pero el perrito zurra en la calle y si puede no lo levanta. Pero a ese perrijo le das un alimento que está hecho para que las heces sean duras y no huelan. ¡Ay, qué maravilla! Se quedan las heces en el suelo, se secan, viene el viento, vuelan las esporas, entran en tus fosas nasales y tu organismo no sabe qué hacer porque genéticamente no tenemos registrado eso. Y se aloca y provoca alergia. ¿Cuál es la reacción del organismo? Tratar de expulsarlo con gripe, con moco. Y oye, es que eso antes no había. No, porque antes zurraba un perro y lo levantabas. Tú ve al malecón, perros bonitos, preciosos, pero no levantan la caca del perro. Y eso tú lo estás absorbiendo.
Ah, no, pero tú veas los puestos de hot dog, están ahí en el bulevar. Ay, profe. Provechito, ¿no? Pero es eso, o sea, genéticamente no tenemos registrado todo eso. Por eso hoy hay más alergias. Entonces, ¿ven cómo la naturaleza nos devuelve toda la porquería? Okay. Así es esto. ¿Y el planeta qué va a hacer? Lo que está haciendo ahorita, calentándose, calentándose. Y adiós seres humanos, adiós todo. Se reinicia. Por eso la frase es, no, el planeta no necesita que lo salves. Sálvate tú. En esta parte que usted comentaba, pues sí, tiene mucha razón, ¿no? El hecho de cómo nosotros llevamos las botellas retornables simplemente porque nos sale más barato, ¿no? Entonces se me ocurrió, ¿usted considera que para que el mexicano adquiera esa cultura de quizá reutilizar las cosas que tiene a su alcance, tenga que adquirir un beneficio quizá económico a cambio? Es que no le veo otra. No le veo otra. Mira, yo cada 5 de junio, que es el día en que se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, pongo la misma frase en mi muro de Facebook, porque como es mi muro yo puedo poner lo que yo quiera. Digo, yo diré que hemos ganado la batalla de la sustentabilidad cuando al terminar una función del cine vea el suelo y los pasillos limpios. Entra la gente a la sala de cine como si nunca en su vida hubiera comido. Una charolona. ¿Y qué lleva cuando se va? Lleva los talones de los zapatos, la parte de atrás lo lleva embarrado de esa cosa amarilla que le ponen a las tortillitas, porque todavía lo empuja para atrás para que no se vea que él es el cochinón. Cuando yo voy al cine, mi familia se enoja conmigo, porque si se para alguien con eso le aplaudo delante de toda la gente. Muy bien, lo felicito. Esa es la actitud. Por eso te digo, tenemos que empezar por nosotros mismos. Ve al cine, tú trajiste esto, llévatelo. Ve a la playa, hazme un favor, no me dejes basura, llévate tu basura. Cuando yo era niño, que los camiones eran de madera, la estructura era de madera y las ventanotas grandes, no había como ahora tanta porquería embolsada, te venden aire. Antes lo que vendían eran bolsitas de cacahuate que adentro traían chilito en polvo. Esa era la botana de nosotros. Subías al camión y ahí veías a la gente comiendo por los pasillos llenos de... Y había un letrero en los camiones, antes tenían los letreros, ¿no? Señor pasajero, demuestre su cultura, coma cacahuates y tráguese la basura. Esto no es nuevo. Este es un asunto cultural que hemos venido arrastrando, pero hoy ya hizo crisis. Hoy ya hizo crisis. Tenemos que ser el cambio. Y si eres tú solo, qué bueno. Que el otro no lo quiera hacer, pues ni modo, pero yo ya hice mi parte. Eso es lo que tenemos. Nosotros tenemos que ser el cambio. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias por esta entrevista.